Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Muy buenos días, queridos amigos, misterionautas, amigos que nos escuchan, que nos hacen favor de vernos cada miércoles en este Mundo Enigma, que es un programa que trata de asomarse a otras realidades para mejorar el presente. Hoy vamos a tratar un tema que es de una gran importancia. Ustedes seguramente verán y pensarán por el título del programa, que hoy se llama La Identificación. Pensarán ustedes que qué rayos tiene este nombre, qué es este nombre de identificación, cuerpo sin alma. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar sobre este asunto de la identificación, que es un asunto que proviene de uno de los sistemas más antiguos de conocimiento y más eficientes de conocimiento que ha conocido la humanidad en toda su historia, que es el sistema conocido como Cuarto Camino, que es un sistema que nos habla de muchas cuestiones importantes, cruciales, vitales, necesarias para el desarrollo de los seres humanos, para el desarrollo de nuestra vida, para el desarrollo de todas las cosas que son inherentes a lo que es la humanidad, a lo que es el ser humano como tal, a lo que somos los seres humanos en esencia, y que muchas veces olvidamos, que muchas veces obviamos, que muchas veces pensamos que estas cosas son realmente dadas lo damos ya por hecho, que la situación de esta, o las situaciones de esta vida son realmente pues que se van dando per se, que se van dando por sí mismas, cuando en realidad necesitamos un trabajo interno bastante fuerte para no convertirnos en esclavos consensuales, para no convertirnos en individuos máquina, en gente que de alguna manera sigue solamente rutinas o pautas de conducta ordenadas desde fuera. A esto se refiere la identificación. Bueno, pues vamos a arrancar con este tema de la identificación, los cuerpos sin alma. Al referirnos a cuerpos sin alma, nos estamos refiriendo a un estado de casi zombies, a un estado de gente que no tiene el alma dentro del cuerpo, sino que
única y exclusivamente se dedica a seguir, les decía, pautas de conducta o modelos de vida que son insertados desde fuera, que son introyectados desde fuera y que nos manipulan a través de una especie de hipnosis que viene de alguna parte. Vamos a hablar de todo este asunto. No sin antes agradecer en la producción y los controles al buen Vampi, que está esta mañana aquí ayudándonos con este asunto. Y bueno, pues empezaríamos por ir definiendo qué es este asunto, este tema, qué es esta situación de la identificación. Cuando nosotros nos dicen que podemos subsistir y cuando nos dicen que podemos existir, son dos términos diferentes. Subsistir, ¿qué significa subsistir? Bueno, pues subsistir significa detener la marcha. Subsistir significa vivir por debajo de lo que tendríamos que vivir realmente. Subsistir significa resignarse. Y créame usted, amigo que nos escucha, no hay que resignarse nunca, excepto ante cosas que no se pueden cambiar realmente, pero nunca hay que resignarse. Resignarse significa cruzarse de brazos y dejar de hacer las cosas. Entonces, la resignación, el detener la marcha, el someterse, el vivir por debajo de lo que puede uno crear, de lo que puede uno disfrutar, de lo que puede uno hacer con su existencia, es algo que no es nada aconsejable para usted que nos ve y que nos escucha todos los días, todos los miércoles en este mundo enigma. Existir significa salir, existir. Es como usted ha visto en los teatros que dice exit, quiere decir salir. Existir significa salir adelante. Subsistir significa quedarse de brazos cruzados. Salir como en aquel mito de la caverna de Platón que viene en el libro séptimo de la República al inicio, donde nos habla de aquel individuo, de aquel personaje que tiene una grave problemática porque está encerrado en el fondo de una caverna junto con otros individuos que están ahí, encadenados de pies y manos y con una especie de grillete en el cuello, también en las piernas, en los brazos y en el cuello, y esto no les permite ningún tipo de movilidad en ningún sentido, ni siquiera movilidad en el pensamiento. Estos individuos solamente ven y escuchan cosas que gente que está detrás de ellos a cierta distancia en una mampara, como la que utilizan los titiriteros, está haciendo, y entonces los reflejos de la actividad que está detrás de la mampara de los charlatanes, de los titiriteros, es lo que ellos interpretan como la vida, como la realidad de la vida. Hasta que un día, por alguna extraña razón, uno de estos individuos despierta y ya no tiene las cadenas en los pies, en los brazos, en las manos, y entonces se da cuenta que es libre, se puede liberar. Ahí se ha desidentificado este personaje del mito de la caverna, ha salido de su estado de identificación. Es una especie de estado hipnótico que va creando cada sociedad. Esta mito de la caverna es tan profundo que no solo habla de la educación, sino de la existencia misma, de la Matrix en que ustedes y nosotros estamos sumidos voluntariamente a través de la hipnosis generada por los medios de comunicación, por la política, por la religión, por la misma cultura. La misma cultura atrapa y subyuga
a través del modelo de vida del tiempo histórico a cada individuo, a cada ser humano. Y bueno, pues estos modelos de vida son desarrollados por los aurigas de cada época, por los mandamases de cada época, por las élites de cada época. Nos ponen un individuo ideal, por ejemplo, en cada época y en cada clase ha habido individuos ideales. En la Grecia clásica, de donde estamos partiendo, donde estamos hablando, donde estaba este gran personaje, este personaje extraordinario de Platón, nos ponen al hombre magnánimo, le llamaban ellos. El hombre magnánimo es un hombre, un individuo que era un personaje, digamos, muy desprendido, era un personaje generoso, era un personaje que podía dar y ayudar a los demás, y ese era el ideal de ser humano que en ese tiempo, en esa época se pedía. En la India, más o menos en esa época, era el hombre caballeresco, aquel que era gentil, amable, proveedor, etcétera, etcétera. Vean ustedes cómo van desarrollando modelos de vida y que hay que seguir. En el siglo XVII era el hombre gentil, el hombre amable también, el hombre trabajador, el hombre generoso, el hombre protector. En el siglo XVIII aparece un agregado en el sentido intelectual, y además de estas cualidades que mencionábamos en el hombre gentil, tiene que ser un hombre que tenga alguna filosofía para vivir. Aparecen estos códigos, estos conocimientos, estos códigos, estas doctrinas filosóficas con las que el hombre tiene que estar identificado para que parezca un hombre de esa época. Si usted no está identificado en esta época con el rap, si usted no está identificado en esta época con las gorritas, si usted no está identificado en esta época con las motonetas, si usted no está identificado en esta época con el perreo y todo ese tipo de cosas, es alguien que se considera fuera de época. En el siglo XIX, el hombre respetable, nada más hay que recordar aquella canción de principios de los 60 de los Hitters, que hablaba todavía del resabio de esto de los hombres respetables. Decía: soy un hombre respetable, le decía la letra de la canción, y el mundo está a mis pies. Tengo 1,000 millones y chamacas de a montón, decía estos versos de la canción de los Hitters, del hombre respetable, que era un resabio del siglo XIX. Y bueno, en el siglo XX aparece el hombre de rebaño. ¿Por qué? Porque empieza a partir del siglo XX el avance tecnológico y la masificación. Empiezan el control a través de los métodos de comunicación masivo, digamos, la televisión. Pregúntense ustedes que nos escuchan, ¿quién ha educado a los niños en el siglo XX? La televisión, indudablemente, los videojuegos, indudablemente, la computadora, indudablemente. Entonces, todos estos medios digitales, todos estos medios de comunicación son los que han ido educando al hombre del siglo XX. Y entonces hemos ido perdiendo las potencias del alma. Por eso el tema de hoy se llama Identificación, cuerpos sin alma. A través de entregarnos a los dictados de la cultura, hemos ido perdiendo las potencias del alma. Hemos sido incapaces de darle fuerza a nuestras almas
para que logren controlar y logren mantener el control, logren mantener el dominio propio, logren mantener los límites entre la cordura y la locura. Porque hoy en día, si usted abre cualquier periódico, ve cualquier noticiero, circunscribiéndonos a nuestra cultura, la cultura de este país donde estamos ahorita, vamos a ver este asunto de cuántos homicidios, cuántas muertes, cuánta barbaridad hay hoy en la actualidad. ¿Vio usted la marcha esta feminista? Bueno, pues son protestas por las cosas que han ido sucediendo, porque estamos arrobados por la cultura. No nos atrevemos a cuestionarla, pero vamos a regresar para seguir hablando de este fenómeno de la identificación, porque estamos identificados con este tipo de cultura y no nos atrevemos a modificarla. Vamos a un corte y regresamos para continuar. Identificación, cuerpos sin alma. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, regresamos a este mundo enigma y estamos con lo de la identificación. Les decía, ¿se ha fijado usted cuáles han sido los resultados de seguir identificados con la cultura nuestra sin cuestionarla? Una de las cosas más importantes es el espíritu crítico, el sentido crítico, que parte del conocimiento de sí mismo y de las cosas que uno como persona puede hacer, que uno como individuo puede hacer. El alma y sus potencias se encuentran infravaloradas, se encuentran abandonadas, decía yo, en este tiempo de racionalización, de consumo y de hedonismo. Estamos hipnotizados, estamos volcados hacia afuera en la búsqueda de satisfacción. Y como dice la canción de los Rolling Stones, no puedo obtener satisfacción. Es decir, por más que consumo, por más que le doy vuelo a la hilacha, por más que busco placer por uno y otro lado, no alcanzo satisfacción, no me siento bien, no alcanzo ese estado de plenitud existencial que es necesario. ¿Por qué? Porque estoy identificado muchas veces con valores erróneos. En una cultura en la que sea, el individuo tiene que tomar la manija para lograr desidentificarse de su propia existencia y tiene que cuestionar qué cosas son útiles y qué cosas son inútiles para la vida, para su existencia, para su propia vida. Perdón, hemos sido engañados por la hipnosis social que nos hace creer y tejer cosas que no somos, no sentimos, pero que son, digamos, políticamente correctas.
Muchas veces nosotros matamos nuestra propia existencia, anulamos lo que les decía, las potencias del alma, en busca de un mejor desarrollo. ¿Un mejor desarrollo en qué? ¿Un mejor desarrollo para qué? ¿Un mejor desarrollo por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de nosotros de estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, de estar busque y busque y busque placeres y lujos y cosas que no nos van a dar, que no nos van a aportar nada a fin de cuentas? ¿Por qué seguimos pautas de conducta erróneas? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de aquí, de nuestro medio mexicano. ¿Por qué seguimos nosotros ponderando y valorando cuestiones de cultura? ¿Por qué decimos que toda la cultura mexicana es buena? Por ejemplo, con frases en la música mexicana, como aquella de la vida no vale nada. ¿Cree usted que nos escucha que realmente la vida no valga nada? ¿Por qué no hemos cuestionado este tipo de frases que están implícitas en la cultura mexicana? ¿De veras creemos que la vida no vale nada? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Entonces, ¿cuál es la magia de existir si la vida no vale nada? Debiéramos cuestionarnos esta cuestión que es muy folclórica, que forma parte de un catálogo cultural de gente que se atrevió a escribir esto en una letra de una canción. Sin embargo, lo hemos tomado como parte esencial de nuestra vida, de nuestra cultura. Lo hemos tomado como algo que escuchamos en las pláticas de mucha gente. Entonces, estamos infravalorando el valor de la existencia, valga la expresión. Le estamos dando un valor mucho menor a nuestra existencia del que tiene, por este tipo de cuestiones que nos tienen sumidos, que nos tienen subsistiendo. Recuerden lo que decíamos al principio, que nos tienen detenidos, que nos tienen resignados a que las cosas son así, y no, créame usted, no son así. Este tipo de cuestiones, ese es simplemente un botón de muestra, pero hay muchas otras cuestiones que al no cuestionarlas, al no verificar su autenticidad, al no saber o no reaccionar y saber si son útiles o inútiles para nuestra vida, al no cuestionarlas, lo que estamos haciendo es aceptarlas tal como las escuchamos, no cuestionarlas y convertirnos en víctimas de la cultura. Sí, así como lo escucha, víctimas de la cultura. La identificación nos vuelve víctimas de la cultura. La identificación, este fenómeno de identificación empieza por la fascinación hacia algo o hacia alguien. De repente empezamos nosotros a ver este tipo de manifestaciones, como hoy en la actualidad. Usted escucha la música de rap, y yo no tengo nada contra ningún estilo musical, pero usted escucha las letras, y las letras son en cierto sentido este tipo de música es a veces bastante corriente, las letras bastante ofensivas, y no las cuestionamos, las aceptamos como parte de una moda. Esa moda implica una manera de vestir, una manera de ser, una manera de pensar y una manera de vivir que nos es impuesta desde fuera y que tenemos que cuestionar. ¿Por qué no cuestionamos estas cosas? En el caso de eso nos liberaría, porque nos empieza a fascinar y luego nos identificarnos
quiere decir que damos por hecho que es así, que damos por sentado que es así y que ya no nos atrevemos a cuestionar si los mensajes que vienen de ese tipo de música, o por ejemplo de los narcocorridos, de toda esta serie, esta retahíla de cosas que se van tejiendo en torno a la cultura, entre comillas, y que no nos atrevemos a cuestionar. Hay unas letras horribles, espantosas de este tipo de música y no las cuestiona uno. En mi caso, en el caso de cada quien tendrá sus gustos. Dice un dicho, en gustos se rompen géneros, pero los criterios que uno aplica para vivir implican que uno tiene o debe tener, si uno deja de identificarse con las cosas, cosa curiosa, aparece la capacidad de elección. Pero si uno está identificado, no tiene capacidad de elección, no tiene una capacidad de discernimiento y por lo tanto no tiene una capacidad de elección. Entonces, todas las cosas que le venden a uno como cultura, se las traga. Todas las cosas que le venden a uno como modelo de vida, se lo traga. No cuestiona ni critique este tipo de cosas, sino es uno producto de las modas y es uno producto de los tips o las maneras de pensar o la cultura o las modas de su época. Esto nos lleva al sueño más hondo de la inconsciencia. Decía Carlos Gustavo Jung, tenía un esquema, este gran psicólogo digamos que es una de las mentes maestras del siglo XX, Carlos Gustavo Jung. Él decía que hasta, digamos, en una pirámide el ego estaría hasta arriba, debajo del ego estaría el inconsciente personal, luego el inconsciente colectivo y los arquetipos. El ego es el receptor de todos estos estímulos externos que nos hipnotizan y que nos mantienen en un estado de aletargamiento, que nos mantienen en una honda inconsciencia. Si estamos identificados con las modas, si estamos identificados con las maneras de pensar, si estamos identificados con los mensajes políticos, religiosos, culturales, y si nunca los cuestionamos, si nunca cuestionamos qué son para nosotros, qué significan para nosotros. El problema está en los significados que tengan para nosotros, en no seguir de manera textual, de manera literal, como dicen ahora los chavos, todas estas cosas, sino de cuestionarlas, sino de pensar, ¿para qué me sirve esto? ¿No? El ego solamente busca referencias de tipo material, es por eso que es tan fácil que nos conecten o que nos conectemos a esta vida de consumo y de hedonismo que se nos ha puesto frente a las narices. El alma debe reconciliarse y unirse, el alma debe tratar de discernir y discriminar todas estas cosas que son, hay algunas, por ejemplo, esto que menciona Carlos Gustavo Jung del arquetipo. Miren, la parte inconsciente y los arquetipos son la parte más rica de nuestro ser, y curiosamente, para dejar de identificarse con las cosas, tiene que ir uno a fondo, tiene que cruzar desde el ego, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, hasta su más profunda parte, que son los arquetipos. Tiene uno que hacer un viaje interior para poder despertar. Qué curioso que el despertar no está hacia afuera, el despertar lo encontramos internamente. Les decía, vamos
nos desligamos de estar alimentando al ego. ¿Cómo nos podemos desligar de estar alimentando al ego? A través de la meditación. Cierre usted sus ojos, respire profundo, deje de hacer caso a los estímulos externos y comience el viaje al interior de su propia persona, al interior de su ser. Y en ese momento empieza usted a liberarse de la identificación de este fenómeno terrible que nos mantiene esclavizados, de este fenómeno terrible que nos mantiene en la ignorancia, en la perpetua ignorancia, y que no nos deja avanzar en la existencia, que no nos deja avanzar en esta vida. Entonces, la meditación es una herramienta que nos logra despertar, que nos puede lograr hacer encontrar la libertad de ser, de pensar y de actuar, la verdadera libertad de elegir. Decía uno de los grandes maestros de la espiritualidad del siglo XX: la energía se desperdicia en el trabajo equivocado de los centros. ¿Qué son los centros? ¿A qué se le llama los centros en este asunto de la identificación? Tenemos que comprender la estructura del ser humano, no la estructura física, fisiológica, orgánica. Tenemos que entender, el ser humano está conformado por 5 centros. El centro intelectual, que es donde se procesan las ideas, el centro intelectual que nos sirve para resolver ambigüedades, paradojas, problemas aritméticos. El centro emocional, que es uno de los centros más delicados, es nuestro talón de Aquiles. Nada más quiero decirte que el 99% de las personas que habitamos en este mundo, de los 7,000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, el 99.9% tiene problemas con el manejo de su emocionalidad. Tenemos problemas emocionales en casi la mayor parte de la humanidad, 99.9%. Está el centro intelectual, el centro emocional, en el que tenemos que tener mucha atención. Está el centro motriz, que es aquel que nos permite movernos, que nos permite hacer actividades físicas. Está el centro instintivo, que es el que nos indica cuál es el sustento de la vida. Y está el centro sexual. Entonces, los 5 centros son centro intelectual, centro emocional, centro motriz, centro instintivo y centro sexual. Estos 5 centros son los que mantienen la estabilidad en el ser humano, en el organismo humano. Estos 5 centros son manejados desde fuera cuando nosotros estamos identificados, y recobramos nosotros la libertad cuando reflexionamos internamente sobre lo que estamos haciendo o cómo estamos manejando estos 5 centros. Si nosotros los estamos manejando mal, se desperdicia una cantidad brutal de energía, brutal. Si nosotros manejamos mal el centro intelectual, el centro instintivo, el centro sexual, el centro... todos estos 5 centros, estamos gastando una cantidad de energía en cosas banales. Estamos gastando la pólvora en infiernitos, decía este gran maestro espiritual. Decía que en la tensión inútil de los músculos, fuera de toda proporción con el trabajo que se realiza, en hablar prematuramente,
se absorbe una enorme cantidad de energía. En hablar a lo tonto, se desperdicia una enorme cantidad de energía. ¿Cuántas veces nosotros entablamos pláticas inútiles, discusiones inútiles, donde desperdiciamos una enorme cantidad de energía? Para continuar con esto de la identificación, cuando estamos identificados es así. Para continuar con esto, vamos a un corte, al último corte, y regresamos para cerrar identificación cuerpos sin alma. Vamos a corte. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. ¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Escuchas Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, estamos de regreso con esto de el hablar a lo tonto, les decía, el entrar en discusiones inútiles, discusiones bizantinas, cosas que no nos llevan en ningún sentido a construir conceptos, a comprender mejor la realidad, a entendernos mejor a nosotros mismos. Nos van volviendo la vida banal, nos le van quitando el significado a cosas que tienen un gran significado. El interés que dedicamos sin cesar a las cosas que ocurren también nos mantiene en un estado permanente de identificación. No es la identificación de la que habla la psicología, de la que habla, por ejemplo, Freud. Freud dice este fenómeno, al referirse al fenómeno de identificación, estamos hablando de ahora hemos mencionado a Carlos Gustavo Jung. Sigmund Freud decía que el fenómeno de identificación se da cuando el niño, el infante, empieza a identificarse con la figura paterna y ve a la figura materna como un objeto afectivo. Esto a veces parece muy frío, pero ese es digamos, la funcionalidad en el sentido de este término que estamos mencionando de la identificación. Entonces, el niño se identifica con el padre y toma a la madre como un objeto afectivo, como un objeto amable, como un objeto que le brinda cariño, que le brinda alimento, etcétera, etcétera. Pero conforme va pasando el tiempo, se va apropiando de este objeto, de la madre, y entonces empieza a detestar al padre porque el padre le estorba y aparece el famoso complejo de Edipo. Si nosotros continuamos, no trascendemos el complejo de Edipo y luego continuamos en nuestra vida identificándonos con la cultura que nos rodea sin cuestionarla, entonces mire usted, valga la de Dios Padre que se nos va a armar con el paso del tiempo, porque vamos a encontrarnos en un laberinto sin salida, habiendo una salida hacia el crecimiento, una salida pero que es hacia adentro, hacia la revisión de nuestro interior.
Esa es la forma de desatarse, de desatar los nudos que nos tienen subyugados, sometidos, las cadenas que nos tienen esclavizados en el fondo de una caverna llamada muchas veces cultura. Los antropólogos han definido a la cultura como un grupo de personas que comparten unas creencias básicas acerca del mundo, y unos métodos para su dominación. ¿Escucha usted eso? Unas creencias básicas acerca del mundo y unos métodos para su dominación, para dominar el mundo. Muchas de las evidencias que tenemos acerca del mundo, las cuales consideramos verdades sagradas, pueden y deben ser cuestionadas. La cultura debe estar sometida constantemente a un escrutinio personal para no mantenerse en el estado de identificación. Debe usted reflexionar, debe usted meditar para lograr esta liberación interna. La esencia es quien realmente éramos en el momento de la llegada a este mundo. ¿Sí? Fíjese usted, la esencia es lo que realmente éramos a la llegada a este mundo. La naturaleza, la genética, ha tejido nuestra carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad, nos ha dado información para poder vivir. Por ejemplo, en el sentido de la genética, cuando nosotros nos estamos formando en el útero materno, se forman 3 capas, a saber, el endotelio, el mesotelio y el ectotelio. Estas 3 capas dan origen a lo que conocemos como nuestro temperamento. El temperamento se teje prácticamente a través de estas capas, se genera a través de estas 3 capas, y una de las capas nos puede ser o generalmente una de las capas es dominante y las otras 2 capas son subsidiarias. Así que hay temperamento ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Estos 3 tipos de temperamento son combinación de estas 3 capas de vida con las que se forma el ser humano, y tienen sus características psicofisiológicas, es decir, aquí venimos ya con la esencia. El temperamento es como el cimiento de una casa, vamos a ponerlo de esa manera. El temperamento es como el cimiento de la casa. El carácter es como la obra negra, vamos a tener que ir construyendo nuestro carácter. ¿Qué materiales utiliza usted para moldear su carácter, para formar su carácter, para construir su carácter? ¿Cuáles son los materiales que utiliza? Utiliza ladrillos de buena calidad para formar su carácter, utiliza piedra, metafóricamente hablando, utiliza adobe, utiliza piedra, utiliza ladrillo, utiliza varilla, utiliza alambrón, es prefabricado. ¿Qué materiales, sabe usted qué materiales ha utilizado para construir su carácter? Hay que pregúnteselo, vea cómo ha ido construyendo su carácter. No se vaya con la finta de que un carácter, por eso no tenemos que identificarnos con las cosas, hay que cuestionar las cosas. Váyase usted preguntando cómo ha construido su carácter, reflexiones sobre este asunto del carácter. Y finalmente, la personalidad
la personalidad. Perizoma significa lo que está por fuera, lo que está periférico, adyacente al carácter y al temperamento, que sería la fachada, la parte externa de su ser. Eso es la personalidad. Entonces, ¿cómo ha construido usted su carácter? Le recuerdo, el temperamento es algo con lo que ya nacemos. Eso es esencial, eso es parte de nuestra esencia. El carácter lo vamos construyendo y la personalidad es el acabado final. Entonces, ¿cómo hemos construido el carácter? ¿Qué tipo de personalidad tenemos? Todas estas cosas las tenemos que saber y cuestionar para no estar identificados siguiendo pautas absurdas de pensamiento, pautas absurdas de conducta, convirtiéndonos en víctimas de una cultura o de una sociedad. La inducción a los trances consensuales, que son parte de la hipnosis social, recuerde que hay grandes hipnotizadores que nos envían mensajes constantemente a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través de los celulares, a través de todo este entramado de comunicación que ha ido creciendo y se ha ido haciendo más rápido y más eficiente, de tal manera que podemos caer en el trance consensual de hipnosis. Podemos estar dormidos, podemos estar hipnotizados rápidamente, y de esa manera se genera el proceso de estandarización de la conducta y de la conciencia. Nos estandarizan, nos vuelven personas iguales. ¿Recuerda usted, si es que vio en algún momento la película Otro ladrillo en la pared, de aquel grupo famoso de rock, que ahorita se me escapa el nombre, pero hay una parte donde Pink Floyd se llama este grupo, hay una parte donde salen unos niños que van en un tren. Esto es completamente simbólico, y todos los niños que se asoman por la ventana del tren tienen la misma cara, el mismo rostro. Bueno, pues esa es la estandarización de la conducta y de la conciencia. Nosotros somos gente con el mismo rostro porque nos moldean, nos estandarizan la conducta y la conciencia. Se inicia, les decía, con el nacimiento y la relación de poder, que se mantendrá muy desequilibrada durante muchos años, con lo que le decía que Freud llamaba la identificación, es decir, el hijo, el padre y la madre. Esa es la relación de poder que se genera ahí. Supone años de repetición de la inducción y del fortalecimiento de los efectos de todas esas cosas que nos han dicho previamente, años de repetición y repetición y repetición de cosas para que nosotros nos vayamos estandarizando, para que vayamos siendo parte consensualmente de una sociedad. Los hipnotizadores culturales emplean a veces las amenazas físicas cuando lo necesitan, ¿no? Si alguien no está de acuerdo en algo en la escuela, bueno, pues hoy ya no es común, pero antes había mucha gente que pensaba que la letra con sangre entra. ¿No quieres trabajar como los demás? Pues te doy unos reglazos en las manos para que trabajes como los demás. El castigo físico. Los hipnotizadores culturales pudieran ser, a cubrir esa función, los maestros, los sacerdotes, los políticos, los artistas de los medios de comunicación. Estos serían los hipnotizadores culturales. Muchas veces
y esto cuestiónenselo porque estamos bien identificados con esta cultura, muchas veces lo que nos dicen que es cultura, muchas veces lo que nos venden como arte es basura, ¿sí? Es eso, es basura propia y llana y simplemente dicho. Hay muchas cosas en la televisión cuyos contenidos deberían revisarse. Hay muchas cosas en los medios de comunicación cuyos contenidos deberían revisarse. Les hablaba yo de las letras de las canciones, de las películas, de los programas de televisión y de radio. Se van los que fabrican la cultura, valga la expresión, que les digo, en muchos casos no es cultura, es basura, no es cultura. Los que fabrican la cultura en muchos casos se van a lo que es más popular. Y el problema es que nosotros estamos identificados y que todo lo aprobamos como diversión, que le damos el calificativo de diversión, que le damos el calificativo de cultura, que le damos el calificativo de arte. Y el arte se divide en dos. Hay arte mecánico, que es toda esa clase de basuras que nos venden muchas veces como por arte, nos dan gato por liebre, y el arte que es realmente arte, el arte consciente, el arte que invita a pensar, el arte que invita a meditar, el arte que invita a reflexionar. Ese es arte. Lo demás son películas de monitos. Hay que saber separar el grano de la pólvora. De eso se trata, de que usted despierte de ese estado de identificación y no crea todo lo que le dicen. Cuestiónelo. Se puede hacer uso de la fuerza emocional, por ejemplo, cuando a usted le dice su pareja, ya no te quiero, está haciendo uso de la fuerza emocional y para tratar de conseguir pues alguna cosa, ¿no? Algún asunto. A lo mejor realmente ya no lo quiere, pero eso es una cuestión de amenaza, de retirarle el amor y la aceptación y todo ese tipo de cosas con las que nosotros nos sentimos calificados como sujetos. Fíjese usted, el amor y la aceptación nos califican de mejores o peores. Si nos quieren y nos aceptan, nos sentimos en la fila de los aplicados. Si no nos quieren y no nos aceptan, nos sentimos en la fila de los burros. Eso es identificación. ¿Por qué? Porque nos mantiene adormecidos, manipulables, hasta que se logra la sumisión y entonces se nos promete el premio. El temor al rechazo es un motor muy potente para la identificación, para mantenernos en estado de identificación. Mire, el estado mental de un niño es similar en muchos sentidos al estado mental de un sujeto profundamente hipnotizado. Esto magnifica el poder de las sugestiones que practican los hipnotizadores culturales. Una de las herramientas de control de masa, acuérdense que hablamos que en el siglo XX es el hombre de rebaño. Una de las cosas que ayuda enormemente a estos hipnotizadores culturales a mantener el control sobre las masas es como crear, infantilizar al sujeto. Vea usted, observe a partir de hoy muchos de los comerciales o de las sugestiones que le da la televisión y nos las dicen como si fuéramos niños. Infantilizan a la gente. Entonces, bueno, pues bueno, hay mucho de dónde agarrar.
mencionan, por ejemplo, hasta frases bíblicas donde dice sed como niños, o los niños vengan a mí, o este tipo de cosas que son sugestiones con las que nos mantienen en estado de infantilismo para poder sujetarnos a la hipnosis cultural. Los padres a menudo parece como que lo saben todo y lo entienden todo para el niño, de manera que esta confianza tan profunda tiene sus rasgos mágicos y predispone al hombre a la sugestión, a que pueda ser sumamente sugestionable. Se espera que el trance consensual sea permanente y no una mera experiencia temporal. Pero bueno, escuche, reflexione, vea este programa nuevamente si tiene alguna duda. Si no, llámenos déjenos su correo de voz, ya el tiempo se nos vino encima. Entonces, pues, mándenos un correo de voz ahorita le digo qué número telefónico. Mándenos su correo de voz al teléfono. Mándenos su correo de voz al 55 49 25 89 53. Únicamente correo de voz en WhatsApp 55 49 25 89 53. Y con gusto le contestaremos las dudas o las preguntas respecto a este tema. Y bueno, agradeciendo su atención, el favor de su atención, y agradeciendo que la producción y los controles estuvieron hoy de maravilla. Un agradecimiento a Midori, a el buen Vampi, y a Danny Boy. Nos vemos la próxima semana.